Últimamente he visto muchos comentarios respecto al arco de Egghead. Por un lado existe mucha gente que lo pone como uno de los mejores o incluso el mejor arco del Nuevo Mundo, y por otro lado están los haters totales que dicen que es un somnífero brutal. Yo no les vengo a mentir, quien se haya visto los últimos videos que he hecho analizando los capítulos del manga sabrá que no me está gustando nada la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos en la isla del Dr. Vegapunk, y estoy seguro de que en al menos uno de los puntos de este video habrá alguna cosa con la que estaremos de acuerdo. ¿Por qué razón Egghead está siendo un arco decepcionante? Entérate ya mismo. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y démosle con el primer punto. Una de las cosas que más había esperado el fandom de One Piece era la introducción de Vegapunk en la trama, y es que a lo largo de la historia se nos fueron planteando varias interrogantes que entendíamos que iban a tener sus respectivas respuestas en el momento en el que el Doctor apareciera en el manga. Cosas como la forma en la que funciona el Kairoseki, la explicación de lo que es el factor de linaje y su forma de ser aplicada, el contexto de lo ocurrido con Kuma e incluso, lo más jugoso de todo, que son realmente las Akuma no Mi. Todos estos son temas por los que sin duda alguna estábamos ansiosos porque sean tratados dentro de la historia, y de los cuales actualmente algunos se han comentado de forma fugaz, como es el caso de la pérdida de memoria del Shichibukai. En otros directamente lo hemos tenido que deducir aplicando la regla de 3, como sucedió con el tema de los efectos de la piedra marina al enterarnos de la hipótesis de las Akuma no Mi que tiene el viejo. O en un caso particular se generó una falsa promesa que nos hizo pensar que el científico loco nos debía decir más de lo que se nos prometió en su momento. Esto último fue lo que sucedió con las Akuma no Mi, y es que cuenta la leyenda que Oda dijo en uno de sus SBS que el momento en el que apareciera cierto doctor se aclararían las dudas que teníamos de las frutas del diablo, cosa que realmente no era tan así. La realidad es que en dicho SBS a nuestro mangaka con cabeza de pescado le preguntaron acerca de la posibilidad de que existieran dos habilidades de frutas iguales, y este respondió que debíamos esperar a que cierto doctor apareciera en la historia, ya que este sería el responsable de aclararnos eso, y que sería allí cuando también nos enteraremos de lo que realmente son las Akuma no Mi. El detalle está en que Oda nos dijo explícitamente que Vegapunk nos iba a explicar la razón por la cual habían dudas de si podrían existir más de dos habilidades de Akuma no Mi iguales, lo cual sí hizo, puesto que recordemos que nos explicó cómo copiaba las habilidades de las frutas paramecia a través de la Green Blood, y en el caso de la Zoan nos aclaró que efectivamente se pueden replicar, solo que es bastante costoso, a diferencia de las Logia, en donde directamente no se puede hacer nada. O al menos no de momento. No obstante, lo que sí no nos dijo explícitamente es que sería él quien nos comentara también lo que realmente eran las frutas. Más bien, esto será algo que nosotros los espectadores descubriremos, o al menos esto es lo que indicaban las palabras de Oda. De momento eso no ha sucedido, y entiendo que esto puede desesperar a la gente, ya que sí, tenemos a Vegapunk, y es él quien ha desarrollado todas las múltiples aplicaciones que la Marina y el gobierno mundial le dan al Kairoseki, así como también quien se encargó de transformar a Kuma en un robot sin personalidad. Por otro lado, desarrolló el factor de linaje y de hecho es el único personaje que es capaz de replicar una Zoan mitológica haciéndola completamente funcional. Pero a lo que voy con todo esto es que hemos esperado que se nos contaran muchas cosas cuando el viejo apareciera. Esto debido a que la misma obra nos iba dando indicios de que sería él quien nos lo aclararía, y de momento solo nos ha comentado que el siglo vacío fue una civilización que manejaba tecnología avanzada, cosa completamente esperable tomando en cuenta que fueron ellos quienes construyeron Plutón, un arma de destrucción masiva, y no es como si un cavernícola pudiera hacer una vaina así. Y otra cosa que nos contó fue una teoría de la Akuma no Mi que de hecho explicó como el culo, y sí, la información que nos dio explicándonos esa vaina como si tuviéramos 8 años no es para nada la información suficiente que nos esperábamos recibir a estas alturas de la historia, más aún si es solo una hipótesis. Lógicamente que hayamos tenido tan poca información de todo lo que esperábamos en general puede que genere cierta decepción, y esto pareciera que no sea tan importante, pero veámoslo de otra forma. Imaginémonos que tuviéramos una situación similar en la vida real. Esto es como si desde el lunes la persona que te gusta te dice que le acompañes el viernes a comer hamburguesas. Lógicamente vas a estar esperando toda la semana a que sea ese día, y cuando llegue el viernes resulta que el local es de comida vegana. Y que encima la persona que te gusta también fue con su pareja.
Y puede sonar como una situación bastante ridícula, pero es que es tal cual. Vegapunk en este caso sería la persona que te gusta, o sea, el objetivo. Pero claro, después resulta que entre esa persona y tú está su pareja, el cual vendría representando a todos los problemas que hay en Egghead. Y por último está la hamburguesa vegana, que claramente no es lo que te esperabas, así como tampoco te esperabas que Egghead no fuera un arco en donde predominara la información, pero claro, nunca se aclaró que Vegapunk apareciera soltando revelaciones a diestra y siniestra, así como tampoco la persona que te gusta te dijo que iría con su pareja, ni tampoco se especificó que las revelaciones gordas estarían en Egghead, así como tampoco se aclaró que las hamburguesas no fueran veganas. Pero en fin, a lo que voy con todo esto es que hubieron muchas expectativas, así como también hubieron muchas otras cosas que debían ser de una forma determinada y no lo fueron. Esto hizo que una gran cantidad de personas se decepcionaran tras la aparición de uno de los personajes más importantes de la historia. Pero más allá de todas estas cosas que aún no hemos visto, también hay cierta decepción con lo que sí nos ha tocado ver de momento. Pero para hablar de ellas, pasemos al siguiente punto. Otro de los fallos que me parece que tiene el arco es lo poco interesante que está siendo la problemática del mismo. Como bien sabemos, el objetivo que los Mugiwara deben lograr en esta isla es sacar de ahí a Vegapunk antes de que lo maten, pero el problema es que han ocurrido muchas cosas que han alargado más de la cuenta la obtención de ese objetivo. Y es que la llegada del CP0, el problema que hay ahora con los Serafín, la desaparición del Dr. Vegapunk y la traición de York han hecho que el foco de la trama se fuera hacia la resolución de todas estas problemáticas y dejaran de lado cosas que realmente nos hubieran dado mucha información interesante, como por ejemplo la creación de esos órganos artificiales, los cuales seguramente fueron usados en los cuerpos de los satélites, o la generación de los diamantes extraños esos que Nami vio y la razón por la cual no son utilizados como pago para financiar sus costosos experimentos, o incluso las burbujas esas que dispara el cañón de Lilith y que de hecho también podrían ser las mismas que usan las nuevas versiones de los pacifistas como escudos, por no decir que también se ha dejado completamente de lado todo lo ocurrido con los recuerdos de Kuma. Y lo gracioso de esto último es que para lo único que había servido Bonnie era para crear más problemas estorbando en la pelea que tuvieron contra el pacifista y posteriormente persiguiendo a Vegapunk. Y ahora que se supone que ya ha visto los recuerdos de su padre y con eso en teoría debería ser ahora un personaje que nos aporte información interesante, resulta que se fue a la puta. No apareció más. Y es que esto representa bastante bien todo lo que ocurre con el arco. Primero se nos pone sobre la mesa algo interesante, luego ocurre un problema pedorro que debe ser solucionado, posteriormente se soluciona el problema y tras eso, en vez de retomar lo que se nos planteó desde el principio, saltamos a otro frente en donde se nos pone otra cosa sobre la mesa, luego otro problema y así sucesivamente. Y ojo, con esto no quiero decir que me tienen que dar toda la información de seguido hasta que yo, persona random de internet, me sienta completamente satisfecho para luego así poder pasar a otro tema. Pero oye, no estaría nada mal que al menos sean medianamente interesantes las problemáticas que se nos plantean dentro de la historia. Y es que seamos sinceros, que Luffy tenga que pelearse otra vez contra Rob Lucci no tiene nada de interesante. De hecho, lo poco llamativo que tuvo la batalla no era el enfrentamiento en sí mismo, sino el hecho de que Lucci despertó su fruta. Y de eso no se nos comentó nada más que el hecho de que haya logrado despertarla. No se nos mostró ni cómo, ni los efectos que tiene en él, solo nos mostró las nubecitas esas que le salen, las cuales tendríamos que deducir por regla de 3 que es lo que indica que una Zoan está despierta. Pero es que por otro lado luego tenemos a la revelación de los Serafins, y con revelación me refiero a que se rebelaron en contra de su creador, porque la revelación de su existencia, que de hecho sí que fue bastante impactante, se dio antes de que pisáramos la isla. Cuando Teach invadió Amazon Lily. Pero en fin, el punto es que de un momento a otro los bichos se volvieron locos y empezaron a atacar todo, luego de que ya lo hayan hecho anteriormente, solo que ahora no fue el CP0 quien se los ordenó. Y a pesar de que hay un Yonkou junto con uno de sus mejores luchadores y dos agentes de élite de la máxima organización del mundo, no son capaces de neutralizarlos. Ya no digo yo destruirles, solo neutralizarles. Y eso tomando en cuenta que uno de los que les están enfrentando debió ser plenamente consciente de la debilidad que tienen, puesto que venía de pelearse con alguien que compartía los rasgos más llamativos de los Serafín. Pero claro, se debe alargar lo más que se pueda la pelea que tienen contra ellos, porque si termina rápido la cosa tendrían que rellenar los capítulos revelando información interesante, y claramente eso no puede ser posible. ¿Estamos locos? ¿En qué cabeza cabe dejar de generarle sueño a los lectores cuando estos lean lo ocurrido dentro de la isla? Pero es que con todo y eso, esto no es lo
peor de este punto. Lo peor es la seguidilla de inconveniencias que deben ocurrir para que a día de hoy aún no hayan descubierto al peor traidor escrito por el autor. Y es que seamos sinceros, si comparamos esta basura a la traición que en su momento le hizo Rob Lucci a los de la Galeila en Water 7, o la traición de Kanjuro a la Alianza en Wano, existe una gran diferencia entre la calidad de escritura que hubo en estas dos con la primera. Es que incluso pareciera que lo de York hubiera salido de cualquier teoría pedorra random que se puede encontrar en YouTube. Y es que con respecto a esto, primero que nada, el objetivo que tiene de ser un Tenryubito es completamente inviable. Ustedes que están viendo esto lo saben, yo lo sé, y lo gracioso es que ella también, y a pesar de esto ella se cree que le aceptarán porque tiene algo que negociar. Seguramente las mismas personas que rechazaron el regreso de un ex dragón celestial que conoce el secreto de Marey Joyce le aceptarán a ella su petición de ingresar en la Tierra Santa. No me parece que este chico sea muy listo. Pero dejando de lado esa estupidez por parte de York, toda la traición nunca tuvo una pista realista con la que uno pudiera jugar más allá del hecho de que prácticamente siempre estuvo ausente. Qué forma tan pésima de construir un misterio. Esta es otra excusa tonta para retrasar más la resolución del arco, pero es que eso no lo es todo. Inconvenientemente fue ella la responsable del secuestro de Vegapunk. Esto ocurrió sin que nadie pudiera verlo, ya que inconvenientemente la idiota de Bonnie hizo que se fuera del único lugar donde estaba seguro, y ese era junto al resto de personajes. Pero es que encima me tengo que creer que a ninguno del resto de satélites se les haya ocurrido desde el momento en el que se enteraron que Vegapunk desapareció que lo tuvieran escondido en el sitio perfecto para ocultarle. Y es que encima, también debo creerme que Shaka, el único que de momento ha llegado al lugar en donde lo tienen, no intentara comunicarles al resto hacia dónde se dirigía, a pesar de ser él la representación de la lógica. Y por último también está el hecho de que a pesar de que estuvimos varios capítulos haciendo el tonto sin saber en dónde estaba el viejo verde, inconvenientemente el manga se demoró todo lo posible por ver el frente de Robin, quien en una sola página de manga da con el sitio en donde lo tienen capturado. Pero en fin, Egghead es un arco que de momento nos ha dejado las bases de muchas cosas interesantes, pero que no ha explotado ninguna de ellas porque bueno, es mucho más importante ver cómo Luffy y Zoro golpean a los Serafín sin hacerle ningún tipo de daño. Los conflictos que hay dentro de la isla están siendo muy poco interesantes, más aún si los comparamos con todo lo que está ocurriendo fuera de ella, pero para hablar de esto, pasemos al siguiente punto. Antes de habernos metido de lleno en todas las tonterías de la isla de Egghead, vimos cómo Kurohige estaba peleando con Trafalgar Law. Esto es algo que hizo que muchos de los fans del cirujano hayan apretado las nalgas en aquel entonces. Por otro lado, en los últimos dos capítulos que vimos hemos sido testigos de cómo el mismísimo Akagami no Shanks le hizo un 100-0 a Eustace Kid, demostrando la inmensa fuerza que él posee. Así como también vimos al héroe de la marina Monkey D. Garp reventar una isla con un puñetazo intergaláctico, siendo quizás una de las mayores demostraciones de poder bruto en la historia hasta ahora. Todo esto suena maravilloso y digno de ver. Sin embargo, el gran problema de estos frentes es que tienen al conflicto de Egghead entre medias, el cual, bueno, como ya se habrán dado cuenta en este punto del video, no es ni de cerca más interesante que los anteriormente mencionados. Y es que eso es una realidad. Las tramas que ocurren fuera de la isla son mucho más atractivas. Es más, me atrevo a decir que si en algún capítulo pasamos a ver a Baggy haciendo sus cosas junto a Mihawk y Crocodile, esto será mucho más interesante que cualquier situación que hayamos visto hasta ahora en Egghead. Pero en fin, el punto de todo esto es que debido a la gran diferencia entre el hype que nos genera todo esto con respecto a la problemática de Egghead, se produce un efecto que hace que querramos salir de la misma lo más rápido posible. Y ojo, esto no es algo que esté pasando solamente ahorita, también ocurrió lo mismo en las etapas más aburridas de Wano, y es que la gente quiere ver las cosas interesantes que ocurren en el mundo de One Piece, y si lo que está pasando en la isla donde estamos no es tan atractivo como lo que está ocurriendo fuera, o si directamente la trama es un somnífero, lógicamente la gente se desencantará y habrá en algunos de los casos una percepción aún peor de lo que ocurre dentro de la isla en donde nos ubicamos. Pero ojo, no nos confundamos, que lo que esté ocurriendo en Egghead sea aburrido no quiere decir que no sea importante, puesto que como bien nos aclaró el narrador hace poco, estos acontecimientos desencadenarán una de las situaciones más importantes en la historia. Una vaina así. Y el hecho de que uno de los viejos del Gorosei esté yendo a ese lugar siendo escoltado por un almirante de la marina nos confirma esas palabras. Más aún si también metemos en la ecuación a los piratas de Teach, que sabemos que también están por llegar a la isla. Pero el tema con esto es que, al menos en el caso de las palabras del narrador, a mí personalmente me parecen innecesarias, puesto que ya de por sí el hecho de que los Mugiwara tengan una alianza con Vegapunk generará un acontecimiento muy trascendental para la trama. Que la historia requiera del narrador para
recordárnoslo, en mi opinión demuestra que lo que está ocurriendo realmente no es tan interesante, o al menos no debido a la forma en la que se nos está contando, y por esa razón fue que utilizaron ese recurso para hacer énfasis en que debíamos prestarle atención a Egghead. Y esto es triste porque no deberíamos necesitar de las palabras del narrador para engancharnos en la trama de la isla de uno de los personajes más importantes de la historia de One Piece, por lo que sí, Egghead de momento sí está siendo un arco decepcionante, puesto que requiere de apoyarse de los acontecimientos que ocurren fuera de la isla para lograr romper el internet, como dicen por ahí. Pero en fin, ¿a ustedes qué les parece Egghead? Déjenmelo en la caja de comentarios, y aprovecho para dejar bien en claro, yo soy el primero que me disfruto de la historia aunque no me gusten todas estas cosas que comenté aquí, y eso lo pueden notar al ver mis análisis de los capítulos, donde me río de prácticamente todo lo que ocurre en el manga, ya sea bueno o malo. Pero en fin, si les gustó este video no se olviden de dejarme un buen like y una suscripción para que no se pierdan más como este. Por aquí les dejaré un análisis que le hice a Tashigi. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.